En esta hermosa noche nos ponemos en tus manos una vez más. Lo hacemos para meditar en tu palabra. Sabemos, bendito Señor, que leerla podemos, pero necesitamos de tu Espíritu para entenderla. Que seas tú pues quien nos hable al corazón, es lo que te rogamos. Bendice a tus hijos que hoy se han acercado y permite, bendito Señor, que todo lo que hagamos, tanto los cantos que ya hemos entonado, como esta breve y sencilla meditación, sea para honrar tu santísimo y sagrado nombre. Es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, por favor, nuevamente pueden sentarse. Y bueno, yo decía antes de la oración de que hemos incluido bastante tiempo para meditar en relación a la ley de la alimentación. Y esto, hermanos, es porque, bueno, han surgido muchas preguntas. Y qué bueno, ya les pasaron un papelito allí con el cual ustedes pueden hacer una pregunta más si les surge ahorita, hermanos. Será un privilegio. Si no la sabemos, pues la investigamos en la medida de nuestros recursos y capacidades para luego pues trasladarla a ustedes en la sesión siguiente. Aunque creo que ya se están acabando hoy, espero que abordemos el caso de Pedro y en la última reunión del caso de Pablo, a quienes desde mi punto de vista se les ha tergiversado sus experiencias y enseñanzas, pero es lo que vamos a platicar. Sin embargo, como ya es nuestra costumbre, vamos a responder algunas preguntas previas que traíamos, que tratamos de explicar, tal vez no muy bien la última vez, pero pues ahora sí. ¿Ya vieron qué es lo que está en la imagen? Un camarón que se duerme. No se vayan a dormir en esta noche. Está el camarón porque hay una pregunta que hicieron. El camarón es un animal inmundo. Eso lo derivamos del hecho de que los animales marinos, los animales acuáticos, son limpios sí y solo sí tienen escama y aleta, ¿verdad? Eso lo vimos, ya lo revisamos tanto en Levítico 11 como en Deuteronomio 14. Y la pregunta que vino hace 8 días, y no la pudimos revisar bien, es: ¿cuál es la característica del camarón que no se nota en el ceviche? Yo he tratado he leído varias veces la pregunta para tratar de entender. Pienso que tal vez algún hermano en algún momento ha llegado a algún lugar donde venden mariscos y venden peces, y ha pedido tal vez ceviche de pescado, porque hay ceviche de pescado. Déjenme interpretar así la pregunta, ¿verdad?, para tratar de darle una explicación. Si no es esta la respuesta, pues quien haya hecho la pregunta tal vez después nos indica cómo es. Me imagino a un hermano de la Iglesia de Dios que va a un lugar donde se venden ceviches y pues tal vez todos sus compañeros de trabajo o familiares que no son de la iglesia piden ceviche de todo tipo, pero él pide de pescado porque hay ceviche de pescado. Ahora, el hermano dice: ¿cuál es la característica del camarón que no se nota en el ceviche? Tal vez él ha tenido ya su ceviche y dice: esto que está aquí pareciera camarón, no pescado. Yo saqué algunas imágenes de algunos ceviches, solo de darle aquí en la flechita que está aquí. Y no, en esa no, en esa sí. Ese encontré yo como un ceviche de camarón. Hay otra. Ahí hay otro. Yo creo que tal vez allí como que el camarón se torna más rojo y parece tomate. Les voy a explicar por qué les digo esto, porque entonces me puse a investigar. Hay un pigmento carotenoide que se adhiere a algas y elementos marinos. Son pigmentos orgánicos que se encuentran de forma natural en plantas y otros organismos fotosintéticos. Estos hacen que las plantas se vean rojizos. De hecho, encontré documentación donde el camarón se adherían estos carotenoides al camarón
rojizo. No se ve tan claro como en la imagen anterior. Veamos la imagen anterior de regreso. 1, 2. Ahí está. Sí, no se ve así de ese color piel, sino que se ve rojizo. Entonces, la pregunta, ya yendo a la pregunta, es ¿cuál es la característica del camarón que no se nota en el ceviche? Pues es este carotenoide el que le da una pigmentación color rojizo, y entonces podría parecer tomate, ¿verdad? Así que si usted va a una cevichería, pues no sé, tome sus medidas kosher para que no le metan camarón ahí dentro del ceviche de pescado, si es que es lo que usted pidió, ¿verdad? O si no, pues mejor absténgase. Pero sí, yo sí he visto a algunas personas, a veces vamos en giras de trabajo y nos invitan a comer en algún lugar. Yo lo que usualmente pido es un pez, que sé que tiene escamas, pero he visto personas que piden ceviche de pescado. Si existe el riesgo de que el camarón se mezcle con el tomate y ya en su cocina las personas le echen camarón a su comida, al hermano que escribió esto yo mejor le sugiero que no use el camarón, que no pida ceviche de pescado. Hay otra pregunta antes de que nuestra hermana la dejemos en libertad, que habla acerca de las legumbres inmundas. También me puse a meditar en esta pregunta y tal vez al hermano tal vez le satisface más una respuesta que yo he encontrado. Déjenme, por acá lo traigo en este libro donde investigué. La pregunta es acerca de legumbres. ¿Habrá algunas inmundas? Las legumbres, para empezar, entre las legumbres se acostumbra a mencionar al garbanzo, al frijol, al piloy, ¿qué más? ¿Qué otras son? La arveja, correcto, a todas estas, ¿verdad? Yo me amplié un poquito más pensando también en ¿cómo se llama? En las hortalizas, en aquellas plantas que se dan en las hortalizas. Quiero presentarles algunas imágenes y luego les enseño, les quiero leer acerca de ello en un libro. Este, por ejemplo, es un brócoli. No hablando precisamente de legumbres, sino de plantas que se dan en las hortalizas. Hay ciertas plantas que se llenan muy fácilmente de gusanos. ¿Por qué gusanos? ¿El gusano es inmundo, hermanos? Sí, ¿verdad? Ya quedamos que de los insectos, los que se pueden comer, son aquellos que tienen 4 patas, pero además de eso tienen ancas atrás, 2 más con las que brincan, como saltamontes, que es el que nosotros conocemos, y la famosa plaga que existía en Israel de langostas. Este, por ejemplo, es un brócoli lleno de animalitos. Una imagen más. Aquí vemos en las hojas de la coliflor los gusanos que después se introducen dentro de la coliflor y no los vemos. Aquí hay otro brócoli con bichos y otra además atrás de una hoja en donde hay unos gusanitos blancos, ¿verdad? Gracias. Dejamos ahí las imágenes. Para pretender responder la pregunta del hermano, quien haya hecho la pregunta, ¿habrá algunas legumbres inmundas? La respuesta sería, no directamente ellas, las legumbres no podrían ser inmundas. El problema es los insectos y gusanos que pudieran estar viviendo ahí, adentro de una coliflor o inclusive adheridos a las legumbres propiamente. Quiero leerles una parte de este libro que me prestaron precisamente para dar este tema. Quiero explicarles algo antes de leerle. Este es un libro, hermanos, acá enfrente dice, es una recopilación de leyes prácticas según la tradición sefaradí. Es un libro de un grupo, de una secta judía, es un libro judío, en donde obviamente ellos desarrollan el tema de lo que es kosher, de lo que
aquí vamos a hablar en este momento también. El tema de los gusanos y los insectos, ellos lo abordan acá. No les estoy diciendo, por favor, hermanos, no me vayan a malinterpretar de que comamos como ellos comen, que tendríamos que comer kosher. Esa pregunta ya la respondí, no lo debemos hacer, no es necesario. Y esto que les voy a leer, lo traigo, hermanos, a manera de ampliar el conocimiento. La Iglesia de Dios tiene una creencia abierta, somos de credo abierto, en donde pues cuanto más aprendamos, cuanto más estudiemos, tenemos la dicha de comprender mejor al Señor. No somos o no pretendemos ser dogmáticos en el sentido de que todo aquí se queda y nadie puede decir algo más acerca de tal o cual punto. Al leer esto yo se los quiero mostrar de manera de referencia. No necesitamos ser judíos para llegar al Señor, lo digo claramente, lo hemos dicho desde este mismo púlpito muchas veces, ni adquirir sus costumbres y tradiciones para acercarnos más a Dios, no. Nosotros somos cristianos, ¿sí? Y la creencia en el Señor es universal, siempre ha existido, que respetamos y amamos al pueblo judío definitivamente, que le bendecimos con mayor razón, pero fue una época del pueblo de Dios cuando el Señor se manifestó por medio de Dios, pero antes de eso ya existía pueblo de Dios como Noé, como Abraham, como el mismo Abel allá en los inicios de la humanidad. Y hoy en día que el Evangelio ha sido confiado a nosotros los gentiles. No necesitamos danzar como judíos, no necesitamos comer como judíos, no necesitamos vestirnos como ellos, ni pensar como ellos. Sobre todo porque la mayoría de judíos no creen en Jesús. Así que desde ahí es un divorcio total y absoluto. Lo aclaro para que ustedes solo tomen esto como una referencia, puesto que las preguntas que me han hecho tienen una buena respuesta acá con ellos inclusive. Quiero leerles sobre esta pregunta. Decía, bueno, ¿hay legumbres inmundas? ¿Pueden haber plantas que se llenen de animales inmundos? Pues sí. Yo creo, ¿cuántas cocineras hay acá? Levanten la mano las hermanas cocineras. Levanten los varones chefs la mano. Es más de alguien, ¿verdad? Y lo primero que hacemos es expulgar la coliflor, ¿verdad? Ver que no tenga bichos, que no tenga gusanos. Las frutas también las partimos una naranja, ¿y qué puede pasar? Es que esté llena de gusanos, o la piña, no sé, es más difícil, pero el mango de esta época es más difícil todavía, ¿verdad? Entonces, ellos, obviamente, me refiero a los judíos de la secta sefardí, ellos también lo han considerado y escribieron este libro para ellos. Sírvanos tal vez esta explicación de ellos para tener una idea y dar una respuesta a la hermana. 1. Frutas que pueden contener gusanos como cerezas, aceitunas, etcétera, deben ser abiertas y examinadas por una por una. O sea, las cerezas es lo que ellos dicen, ¿no? Quitando el carozo antes de ser consumidas. La pepita se la quita. Se deben examinar igualmente todas las legumbres que pueden contener gusanos. O sea, ellos afirman que las legumbres como el garbanzo, como el frijol, como la lenteja, pueden tener gusanos. En especial en verano, las frutas y legumbres suelen estar agusanadas. Hay que verificar particularmente las partes deterioradas o menos frescas, así como las frutas y legumbres de fin de temporada. Los cítricos tienden a veces, los cítricos, naranja, imagínense una naranja, tienen a veces sobre la cáscara pequeños bichos que se presentan en forma de granos marrones o negros. Por eso les presentaba una hoja, ¿verdad?, con unos bichos ahí pegados. Ellos dicen que la naranja a veces tiene bichos adheridos a la cáscara, que son marrones o negros. Al pelar la fruta, esas partículas pasan al interior por el contacto de las manos y hay que procurar quitarlos antes de comer la fruta. Es lo que ellos indican, para no estar comiendo gusanos, porque el gusano es inmundo, de acuerdo a lo que la Biblia dice, y con mayor razón pues ellos lo afirman.
Se encuentran a menudo pequeños bichos en legumbres secas y en cereales como arroz, habichuelas, garbanzos, lentejas, habas, habichuelas, semillas de girasol, etc. Hay que exterminarlos bien, hay que examinarlos bien. Existen métodos para descubrir y eliminar esos insectos, así como los granos comidos por gusanos o contaminados con huevos de gusanos. Las hierbas y legumbres que contienen numerosas hojas son muy difíciles de examinar. Este es el caso de la lechuga, la col, coliflor, cebolla verde, perejil, hierbabuena. Hay que verificar hoja por hoja a la claridad del sol o de una luz eléctrica fuerte, pues hay a menudo insectos minúsculos, a veces del mismo color verde que el vegetal, y por consiguiente es muy difícil descubrirlos. Yo les ponía ahí la imagen del brócoli, ¿verdad? Y el gusano, y es verde. Les puede ser difícil descubrir. Lo que ellos practican, ¿verdad? Repito, esto es judío. Por lo tanto, corresponde a la ama de casa examinar meticulosamente todas estas legumbres. Todo descuido a ese respecto de su parte acarrea para ella un grave pecado, es lo que ellos creen, pues ella es responsable por todos los que comen en su cocina y por su falta pueden llegar a comer insectos y gusanos. Hay que examinar también frutas secas como higos, dátiles y ciruelas, abrirlas una por una y asegurarse que no contienen gusanos. Y yo les decía, pues todo esto raya entre lo kosher y los extremos, ¿verdad? Donde ellos llegan y ellos dicen, revisen cada uno, ¿verdad? Están abriendo ahí una ¿qué? Cada verja va para ver si no tienen algo adentro. Por eso les he dicho, no somos judíos y no vamos a aplicarnos a estas cosas. Se puede comer una fruta agusanada después de haber quitado con un cuchillo la parte agusanada. O sea, ellos dicen, si hay una fruta que le quitas el gusano y te la puedes comer. Hay que examinar igualmente frutas y legumbres en conserva. Y por último, si cortando una fruta se cortó al mismo tiempo un gusano, ¿les ha pasado eso, hermanos? Sí, ¿verdad? El partido de gusanos dos. Entonces dice que no sea, que se hallaba en el interior, hay que limpiar y lavar bien el cuchillo primero y luego cortar la parte agusanada y de ahí se la puede comer. Bueno, repito, esta en relación a la respuesta o pretendiendo dar respuesta a la pregunta era, ya se me cayó, si hay legumbres que sean inmundas. Repito, la respuesta es no que en sí la legumbre sea inmunda, sino que pudiera tener bichos. Ya mencioné las medidas que toman los judíos. A mi juicio son extremas, ¿verdad? Se las leo a manera de referencia. Otra pregunta. Había más preguntas. Yo creo que ya de las de acá de este libro, déjenme. No, creo que acá tengo otra. Acá tenía otra pregunta. Ok, sí, aquí hay otra pregunta. No comer pato no es una tradición humana. Hacíamos la referencia, hermanos, de que los judíos, y yo lo saqué de un video y de este libro, que ellos comen pato. Pero ya vamos que lo quise traer otra vez para explicarlo mejor. Y la pregunta es, como nosotros no comemos pato en la Iglesia de Dios, la pregunta es la siguiente: ¿y no comer pato no es una tradición humana? Se parece a la prohibición de no comer pescado en ciertas fechas del año, que lo hace una religión, la religión tradicional. Yo lo mencioné hace 8 días, ¿verdad? Que la religión tradicional viene y en ciertas fechas del año no come pescado. Quiero ampliar las dos cosas que he dicho y vamos en orden inverso. ¿Por qué se sabe que en la religión tradicional en cierta época del año no se comía pescado? Esto viene, hermanos, de condiciones y circunstancias medievales en donde la religión tradicional tenía el poder y control de la humanidad. En esa época pues se implementa todo esto de no comer el pescado, aún el limpio y el inmundo por igual, por ciertas conveniencias económicas. La religión tradicional hasta hoy en día tiene el control de ciertos mercados, ciertas producciones, ciertos productos pasan por sus manos. En aquella época, la producción de carnes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nosotros cuando se dice, es que hay marea roja en el puerto de San José? ¿Han oído de eso? Y está vedado la
pescado. Pues obviamente todo lo que es carne, todo lo que es pollo, se va a la venta para arriba, ¿verdad? Porque la gente no lo come por la famosa marea roja. Esto, pues obviamente es una condición natural que no se puede controlar, pero lo que sí ellos podían controlar, puesto que tenían el poder para hacerlo, era decir, en esta época no coman pescado, y entonces ellos teniendo beneficios económicos con la venta de otras carnes se beneficiaban. Esto es lo que la historia en su pobre registro de la época pudo dar testimonio, porque cualquier testimonio en contra de ellos era prohibido. Entonces, de lo que se sabe, de lo poco que se supo, era que se manipulaba en la venta de pescado con la veda del pescado para beneficiar otros mercados como la carne de pollo, en donde ellos tenían intereses. Esa es la razón por la cual realmente, históricamente, vedan la comida del pescado. Hoy, pues, si ustedes preguntan, pues cualquier otra razón le dan, espiritual o no espiritual. Francamente nunca he oído por qué razón no comen pescado y no me interesa. Eso no es correcto. Los animales que Dios limpió pues son limpios. El pez, si tiene escamas, tiene aletas, usted lo puede comer en cualquier época del año. Media vez no le haga mal, ¿verdad? Se lo puede comer, porque a veces comer mucho pescado da dolor de estómago. Pero si usted no le hace mal, hasta he oído, no soy médico, pero he oído que es beneficioso. Ahora, esa es la razón histórica. Más que una tradición, entonces deberíamos ser correctos que al decir que esto fue por conveniencias económicas, la veda del pescado, en cierto periodo que ellos manejan. O sea que más que una tradición, eso es. Ahora, el comer pato. Quiero leerles en este libro, también de la tradición sefardí, acerca de qué es lo que ellos piensan sobre cuáles son las aves que comen. Pero antes, por favor, abran la escritura, el Deuteronomio 14, Deuteronomio 14, 11. Deuteronomio 14, 11. ¿Listos? Fuera. Toda ave limpia podréis comer. ¿Sí? Es lo único que dice. Y después de eso empieza a dar un listado de aves inmundas. Total 20. Ya lo leímos aquí cuando estuvimos hablando acerca de Levítico 11. No lo leímos en Deuteronomio 14 porque es exactamente la misma lista. Tiene 20 aves que no podemos comer, según el verso 12, que empieza con el águila y termina con el murciélago en el verso 18. Entre todos estos hay marinos similares al pato, que es la pregunta, ¿verdad? Hay animales como la gaviota, como el pelícano, como la garza, que son acuáticos. Sí, aparecen ahí en los diversos versos del 12 al 18. Ahora, ¿qué dicen los judíos con relación a eso? Por favor, para ir respondiendo a la pregunta. ¿Y por qué la iglesia no lo come? Dice así. Repito, esto es de los judíos, lo usamos a manera de referencia únicamente. La Torá enumera 20 especies de pájaros impuros, cuya consumición está prohibida. Nuestros sabios, noten que ellos dicen nuestros sabios, ¿sí? O sea, rabíes judíos, ¿sí? Rabíes eruditos, sus sabios, nos indican 4 signos distintivos del ave pura, o la permitida. Deuteronomio 14, 11 dice, toda ave limpia podrás comer, pero no da características, así como si las daba con las bestias de la pezuña hendida, de que rumían, etc. Entonces, ellos acá se toman el trabajo de preguntarle a los sabios y ellos dicen, el pájaro impuro, dice, antes de comer su presa, la lacera con sus garras. El pájaro puro no tiene esta característica. O sea, usted ve un pollo que agarra un gusano, que es un animal inmundo, y se lo traga. No lo desgarra como el águila.
lo que dicen acá los judíos en nuestra investigación. B. El pájaro puro, en el pájaro puro, la molleja y el buche pueden fácilmente despellejarse interiormente con la mano. Abre el pájaro y ras le quita el buche, ras le quita la molleja. C. El pájaro puro tiene el dedo del medio más largo que los otros, así como el pollo, ¿verdad? Tiene los tres y el más largo. Es lo que dicen los sabios judíos. El pájaro puro posee un penacho en su cabeza, lo que dicen los judíos. Sin embargo, note que aún esto pues es discutible para ellos, entre los mismos judíos, ¿verdad? Quienes son tan meticulosos y tan especiales como esto de la comida, ¿verdad? Ya lo vimos con el tema de las legumbres, ¿verdad? Que hay que inspeccionarlas una por una, ¿verdad? Y yo le decía a una de mis hijas, recuerdo cuando estaba estudiando esto, bueno, ellos así lo hacen porque para ellos su salvación depende de hacer o dejar de hacer la ley. Para nosotros no, gracias a Dios nuestra salvación es Cristo. Entonces no estamos con esa cruz, no somos esclavos de esa ley. Pero ellos sí, entonces se preocupan mucho. Sin embargo, puesto que la ley ahí solo dice, no, puedes comer cualquier animal limpio, y luego lista 20 inmundos y nada más. Sin embargo, como no somos expertos en la materia, tenemos la costumbre de solo comer las aves tradicionalmente permitidas. O sea, aún los judíos aceptan que en cuanto a esto entra una tradición, ¿sí? Las tradicionalmente permitidas, o sea, gallina, pavo, ganso y algunas clases de patos domésticos. Algunas clases, o sea, no todos los patos se los comen los judíos, solo algunas clases de patos. Y esto es, sin embargo, y es por tradición. Algunas clases de patos domésticos y de palomas. Ok, entonces voy a la respuesta. No comer pato no es una tradición humana. Los mismos judíos también así lo manejan, y sí sería una tradición humana, puesto que no encontramos una respuesta exacta en la Biblia. Ellos no comen cualquier tipo de pato, solo algunas clases de patos domésticos, y nosotros no comemos ningún tipo de pato. La Iglesia de Dios no come ningún tipo de pato. Y hago la insistencia en esto para que hermanos no vayan a comer pato, ¿verdad? Porque no sé ni siquiera qué clases de patos sí comen los judíos, como para decirle, mire, tal vez echenle una probadita al pato tal, tal y tal. Pero no puedo ni decírselo, ni es nuestra tradición, no es nuestra costumbre dentro de la Iglesia de Dios. Entonces venimos con este tipo de costumbres y que aún los judíos tienen, porque aquí en este punto, la Biblia solo menciona lo ya dicho, ¿verdad? Sin embargo, encontramos otra vez a la gaviota, el ganso, sí, el ganso que es muy, muy parecido al pato, y sin duda alguna es lo que a ellos les genera esta confusión, a los mismos judíos. Entonces se parece a la prohibición de no comer pescado en ciertas fechas del año. Ya expliqué que el asunto del pescado, hermanos, en ciertas fechas del año no obedece totalmente a la tradición, aunque ahorita pudieran decirlo así, sino obedece a intereses económicos medievales, porque eso, así se ve, ellos gobernaron el mundo. Así que no coman pato, más fácil. Y sí, podríamos decir que es por tradición, puesto que la Biblia no menciona el pato. Yo en algún momento, hermanos, pensé que la Biblia sí mencionaba el pato, y cuando empecé a preparar este tema empecé a buscar el pato y no lo encontré por ningún lado. Les soy honesto, entonces desde ahí yo me llevé la primera impresión. Tal vez alguna traducción de la Biblia, tal vez lo mencionó y yo ahí lo leí, pero por lo menos en la versión actual que tenemos, que es la que usamos en la iglesia regularmente, de Casidoro de Reina, no aparece la palabra pato. Así que yo tradicionalmente, porque si es una tradición, como por los judíos les diría, mejor no coma pato, así como le decía hace un rato, mejor no coma ceviche, y ahí se evita usted
de tantos problemas. Al fin y al cabo, hermanos, esto de comer, ¿no cree usted que también es algo dentro de nuestra libertad cristiana, algo secundario? En el sentido de que pues ya el Señor nos ha regalado cuántas cosas para comer, y por qué estar experimentando, como por ejemplo con algunas clases de patos domésticos. ¿Cómo le harán los judíos para determinar qué pato sí, qué pato no? Francamente, qué problema, qué lío. Qué lío por algo donde el Señor ha dejado pollos. ¿Les gustan los pollos, hermanos? ¿Los pavos? ¿Sí? ¿Los pavos? Pavito. Es sabroso el pavo, a mí me gusta el pavo, ¿verdad? Entonces, tenemos que comer, no nos estamos muriendo con no comer eso. Entonces, yo pretendo con esto dar respuesta a esta pregunta. Esta ya está. Eran 5 preguntas. Creo que del libro de los judíos, creo que ya estamos. Creo que tengo otra pregunta acá. Esta otra también creo que le faltaba desarrollo, y como ya dije, nuestra iglesia está acostumbrada a estudiar, a investigar lo que no sabemos. Entonces quisiera leer otra vez esta pregunta y pretendo dar una respuesta más amplia. La pregunta es: ¿podemos comer pollo? ¿Por qué sí? Bueno, va con la respuesta anterior. Aquí hay varias preguntas, pero va con la respuesta anterior. Ya leímos cómo los judíos determinan que sabe limpia, que no sabe limpia, por el penacho, por el buche que se le quita, por el dedo, y todo eso coincide con el pollo. Tal vez nuestra razón como Iglesia de Dios es que no está en ese listado donde aparecen las aves que desgarran, que comen animales del campo, y los desgarran y se los llevan a sus pollos, los de los marinos, etc. Si en algún momento, pregunta 2, todos comíamos hierbas, ¿quiénes todos? Vayamos a la Biblia. Génesis 1, Génesis, por favor, hermanos, capítulo 1, verso 29. Yo lo mencioné en nuestro desarrollo y por eso lo quiero retomar, porque creo que di una mala respuesta hace 8 días, o tal vez no la respuesta correcta, no la respuesta. Por favor, Génesis 1, versículo 27. No, 29. Dice así: y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, esto es para nosotros, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Verso 30. Y a toda bestia, ¿de dónde dice, hermanos? De la tierra. De la tierra. Y a todas las aves, ¿de dónde dice, hermanos? Qué curioso, ¿verdad? Porque las aves están en los cielos. ¿Por qué dirá eso? Porque está hablando de los terrestres y de los aéreos. Y entonces lo pone bien claro. Está hablando de los que andan sobre la tierra y de las aves. No está hablando de los marinos. Sí, porque la pregunta dice, pues ahora sí la completo: si en algún momento todos comimos hierbas. No dice acá eso. Acá dice que fueron las bestias de la tierra y las aves de los cielos. Repito, inclusive la redacción apunta a que habla de los terrestres y de los aéreos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra. Sigue hablando de los terrestres, o lo que ahora son los reptiles. En que hay vida, toda planta verde les será para comer. Este verso lo leímos y hacíamos ver que aún nosotros éramos vegetarianos, los seres humanos, hasta Noé. En Noé las cosas cambian, pero aquí todos éramos vegetarianos, pero refiriéndome al ser humano, a las bestias del campo, a los reptiles y a las aves de los cielos, no a los peces del mar. Entonces, la pregunta es: si en algún momento todos comimos hierbas, ¿los tiburones también comían hierbas? Entonces la respuesta es no. Los tiburones, puesto que estaban en el mar, comían lo que hoy comúnmente comen, que es lo que sabemos desde niños, ¿verdad? Que el pez chiquito se come al grande. Los tiburones, entre paréntesis, comen moluscos. Lo investigué hoy en día, ¿verdad? En aquella época, pues pienso que también comen moluscos, algas y peces, ¿verdad?
Y si usted se cruza en el camino, también se lo come, ¿verdad? Si no, mire cualquier película de tiburones. Porque aquí el verso no se refiere a los animales marinos. Así que espero haber dado respuesta más clara a este asunto. También preguntaba acá, ¿y todos los animales que no tienen dientes para comer, comían hierbas? Déjenme leer bien. ¿Y todos los animales que no tienen dientes para comer hierbas? O sea, también como le hacían para comer hierbas. Los animales, según mi investigación, que no tienen dientes, para empezar son las aves. Las aves no tienen dientes, según entendí por ahí la investigación. Y sí comen frutas, por lo menos el paco comía frutas. El paco era un loro que tenía mi esposa cuando éramos novios. Y una vez casi se come mi oreja, por eso es que lo menciono. Porque el paco no le atinaba, pero siempre le ponían una fruta, recuerdo yo ahí, y la estaba mordisqueando, ¿verdad? El loro Y pues sí comen frutas, y aunque no tienen dientes, con el pico, ¿verdad? Ahí están. Y yo recuerdo que mueven la lengua, y como que lo van jugando, y hasta el fin se lo tragan, ¿verdad? Porque no tienen dientes. Pues pienso que si vemos otros animales y comen hierbas con el pico. Los animales terrestres, hasta donde yo pude investigar, que no tienen dientes, son el oso hormiguero y la lombriz. Alguien mencionó la lombriz aquí hace 8 días, pero también el oso hormiguero, que es inmundo, no tiene dientes. Lo bueno es que ese tiene hormigas para comer, ¿verdad? Ese come hormigas. La lombriz. Y luego habla de la tortuga. La tortuga tampoco tiene dientes. Caso curioso, ¿verdad? Las tortugas son acuáticas y son anfibios, ¿verdad? Puede estar en el mar, puede estar en la tierra. No tienen dientes. Y de ahí pues menciona a otros que ya son aves, el pelícano, la guacamaya y todas las aves, ¿verdad? Entonces, sí hay animales que no tienen dientes y que comen hierbas, como por ejemplo el paco, ¿verdad? Entonces sí, hermanos, sí lo sabían en relación a las aves. Por eso es que el Señor dice ahí, dice las aves del cielo, pues pueden comer hierbas, ¿verdad? Porque sí, aunque no tienen dientes con el pico, pues son terribles, hermanos. Vaya que no me agarró la oreja esa de ese loro, porque de veras la mordida es bien dura, ¿verdad? Bueno, estas eran las preguntas, hermanos. El tiempo se nos fue volando, aunque empezamos un poquitín tarde, sí, pero nos quedan solo algunos minutos. Vayamos, por favor, si tenemos la disposición todavía, a ver el tema de hoy. Vayamos a Hechos, capítulo 10. Dejamos un poquito ya las preguntas, lo cual no quiere decir que si usted no tiene otra pregunta no puede hacer. Para eso le dimos papelitos, y hasta que no estemos bien seguros, hermanos, inclusive usted de algo por comer, pues no lo coma. Tengo la sensación que dejé una pregunta a medias, pero no encuentro el papelito. Tenemos otra sesión, yo lo busco, y si aparece el papelito, porque recuerdo que eran 5 y aquí tengo 4. No tengo 5. No, entonces están todos, hermanos. Ahora sí, entonces, Hechos 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Muy bien. De aquí del capítulo 10, por favor, vaya rápidamente al versículo 11. 10 si quieren, desde el 10. Estoy en Hechos 10. Les explico. Aquí habla de Pedro. La narración va a girar acerca de una experiencia que tiene Pedro. Hechos 10. Dice así: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran viento que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra.
En él había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Ok, hagámonos la imagen ahí. Había reptiles, cocodrilos, serpientes, tortugas, ¿verdad? Todas aves del cielo, águilas, quebrantahuesos, sopilotes, lechuzas, búhos, ¿sí? De todo. Y los terrestres, ¿verdad? Habían cuadrúpedos terrestres, elefantes, jirafas, caballos. ¿Han oído que a veces se venden carne de caballo en las carnicerías? Qué feo, ¿verdad? Bueno, ahí habían caballos en el lienzo que desciende. Versículo siguiente. Verso 12, en el cual había todo tipo de... No, perdón, 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. En base a este pasaje, muchas iglesias cristianas, sobre todo dominicales, dicen: ¿ya vio? Ya Dios lo limpió. Ya Dios lo limpió, usted puede comer sesos de mono sin ninguna pena. ¿No le gustan los sesos de mono, hermana Sarita? Puede comer sopilote asado. ¿Sí? Esta interpretación que le dan, usted puede comer todo. Aquí Dios mismo le está diciendo a Pedro de que ya lo que Dios limpió ya está limpio, puede comérselo. Puede comer lata. No quieren comer rata, ratoncillo, ratoncete. No, bueno. Serpiente, hay gente que sí come serpientes, iguanas. Vámonos a lo más sabroso, dicen ellas. Camarón, cerdo, ahí estaba también el cerdo, elefante, jirafa, mono, orangután, gorila. Esta es una mala interpretación del texto. Es tomar el texto para hacer un pretexto, el pretexto de comer cualquier cosa. Extraer el texto así es incorrecto. Lo que la Iglesia de Dios siempre ha insistido es que uno debe leer el contexto, todo, aunque eso implique más tiempo. Así que vayamos al verso 1, porque aquí se nos va a narrar por qué razón viene Dios y da este éxtasis a Pedro y esta visión. Es una visión y es un éxtasis que él tiene. Lo vamos a leer, aunque ya no nos va a dar tiempo de mucho, pero yo quisiera leerlo en esta noche para que ya le quede a usted en su mente. Y voy a hacer énfasis en algunos puntos para que usted mismo deduzca de qué se viene hablando. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana. Él era italiano, no era judío. Era centurión, era de los soldados, ¿sí?, de Roma. Pero vivía ahí en Cesarea, es una ciudad portuaria, o era una ciudad portuaria en Israel. Él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un personaje ejemplar, hermanos, piadoso. Vio claramente una visión, note otra vez la palabra visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué eres, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y a pedir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo.
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaban algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose en sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hasta ahí lo vamos a dejar por hoy. ¿Cuál era el objetivo de la visión? Pues hacerle ver a Pedro de que a ningún hombre le llamase común o inmundo. Es lo que él estaba meditando perplejo acerca de aquella visión cuando le dio aquel éxtasis. No era el objetivo de decirle: mira, yo ya limpié todos los animales, come. No, sino hacerle ver de que el Señor se iba a servir aún de los gentiles, que éramos declarados inmundos, para entrar al Evangelio. Vamos a ampliar más esto, hermanos, pero el tiempo ya se nos venció, así que será en su momento. Llega el momento de las preguntas, ¿sí? No sé si ustedes anotaron alguna pregunta, ya que mi esposa entregó los papelitos. Quiero pedirle a ella que pase por ahí, en lo que nuestro hermano Jacobo Tello se alista ahí para las alabanzas. No sé si hay alguna pregunta, con toda confianza, hermanos, puede hacérnosla. Si le da un poco de pena a hacer la pregunta, pues si gusta la anota y por ahí nos la deja en la charola de las ofrendas, no hay ningún problema, o nos aborda al finalizar el culto. Será un placer, hermanos, poder responder sus preguntas. Si hay una pregunta, entonces tomamos unos minutos a ver si nos sabemos la respuesta. Si no, pues será en nuestra siguiente y última reunión, porque yo creo que la próxima sí terminamos Hechos 10, abordamos el caso de Pablo y terminamos. Dice: escuché mal, o dijo que se puede comer la gaviota. Esa come patas, según sé. Oyó mal, sí. La gaviota no se come, veamos. Levítico 11. Déjenme ver si está aquí. Vamos a leer las que definitiva y claramente la Escritura dice que son abominación. Como dijo Pedro hace un rato, la abominación. El águila, quebrantahuesos, azorga, linazo, milano, cuervo, avestruz, lechuza, gaviota. Llegamos.
La gaviota aparece en el verso 16 como un ave inmunda. Entonces sí, tal vez yo me expresé mal, ¿verdad? Pero la gaviota no se come, es un ave inmunda. Y pues qué buena razón, no sabía yo que esa comía garrapatas, pero sí, ¿verdad? Seguro que sí come garrapatas. Pero por la descripción bíblica no se come porque es inmunda del que creó las aves, desde el punto de vista del que creó las aves. Muy bien, hermanos, hasta ahí lo dejamos por hoy. Dios les bendiga, gracias por haber venido. Les invitamos a nuestra última sesión de la ley de la alimentación y la santidad dentro de 8 días. Recuerden, el culto empieza a las 7, lo anunciamos, el culto empieza a las 7, lo hemos regresado a esa hora. Dios les bendiga y pasamos a otros hermanos.